Puntos importantes en el gobierno de Ávila Camacho. Se aumentaron en un 60% las industrias textiles, químicas y las fundidoras. Los puntos importantes: entre 1940 y 1954, México vivió el periodo conocido como el Milagro Mexicano, resultado de las políticas del gobierno y la política económica. Otro de los puntos importantes es que entre 1946 y 1952 se construyó CEU, Ciudad Universitaria de la UNAM. Este fue el mayor logro de Miguel Alemán. Siguiendo con Ruiz Cortines, este fue el quien reformó el artículo 34 constitucional para dar oportunidad a las mujeres de participación política, es decir, el derecho al voto. Y en 1953 las mujeres adquirieron el derecho a participar igual que los hombres. Gustavo Díaz otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y creó la nueva ley de trabajo. Luis Echeverría, durante su sexenio, en 1974, la ONU, a propuesta de México, aprobó la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados y Complementaria de los Derechos Humanos. En 1982, en el sexenio de Portillo, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo en producir petróleo, produciendo 1.500.000 barriles, solo detrás de la URSS, Arabia Saudita y Estados Unidos. Mientras tanto, Manuel Ávila Camacho instaura el PRI como se le conoce, con las mismas siglas que representan al Partido Revolucionario Institucional. Mientras tanto, en el gobierno de Adolfo López Mateos se nacionaliza la industria eléctrica y se crea la CFE en 1937. Todo empieza con Lázaro Cárdenas, que en 1934 termina con el maximato que impuso Plutarco Elías Calles. Los puntos de mayor crisis en el gobierno de Miguel Alemán: la deuda externa estaba en $346 millones. En 1956, el punto de mayor crisis fue el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Otón Salazar y Eleazar Pérez Rivero. Encabezó la lucha del SNT. Su propósito era pedir mejoras salariales. Fueron reprimidos y los líderes torturados. Fue que Díaz Ordaz reprimió a los manifestantes en 1965, secuestrando a las enfermeras y a los médicos, que fueron despedidos y encarcelados. Esto porque el área de salud empezó a hacer huelga debido al salario que les estaban otorgando. También hay que decir que en el gobierno de Luis Echeverría, en 1976, se produjo una devaluación del peso, lo que causó una gran crisis nacional. Fue que Díaz Ordaz se devaluó el peso más de 400% de su valor. El 1 de septiembre Portillo anunciaba al país la gran crisis económica. En el gobierno de Salinas, el SZLN toma San Cristóbal, en Chiapas. Con Carlos Salinas de Gortari sufrimos la peor crisis económica de la historia de México, cuando se le quitan los ceros al peso. En el gobierno de José López Portillo se explotan los yacimientos, lo que provoca una dependencia al petróleo.